Buenos días niños, que Dios les bendiga. En este video estaremos continuando con la clase de los tipos de línea. En la clase pasada nosotros vimos las líneas horizontales, verticales, oblicuas, curvas y paralelas. Ahorita nosotros estaremos viendo otra clase de líneas que nosotros encontramos en nuestro diario vivir para terminar con nuestra clase, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de línea prosigue? Tenemos la línea espiral. ¿Cuál es la línea espiral? La línea espiral es la que es como un círculo, pero no cierra. ¿Cómo así? La línea espiral empieza desde un punto y sigue y sigue y sigue y sigue hasta hacerse muy pequeño. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en la línea espiral? Por ejemplo, el caparazón de un caracol tiene una línea espiral. Si se dan cuenta, los caracoles en su caparazón de atrás tienen una línea y va haciéndose un circulito cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, ahí podemos aplicar nuestra línea espiral. Otra cosa en la cual nosotros podemos aplicar nuestra línea espiral es, por ejemplo, en un colochito. En un colocho de pelo viene la línea y se va haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña hasta llegar a su punto, ¿ok? Entonces, en esos lugares nosotros podemos encontrar las líneas espirales. Vamos con la otra, que sería las curvas cerradas. Nosotros ya habíamos visto las curvas abiertas, ¿verdad? Que son como, ya lo habíamos explicado antes, cuando nosotros vamos en una autopista o en una carretera y hay una vuelta, ¿verdad? Entonces nosotros ahí miramos una curva. Pero la curva cerrada es una curva que, a pesar de que no es una línea recta, va a cerrar en algún punto, ¿verdad? Como lo vemos en la imagen. Entonces, a la hora de nosotros de querer poner un ejemplo de una curva cerrada, podríamos poner, por ejemplo, un charco. ¿Okay? Si se dan cuenta, el charco no es una línea recta, sino que va con varias curvas, pero al final siempre cierra, ¿verdad? Otra cosa que nosotros podemos tener como curvas cerradas es la mancha de pintura. Por ejemplo, cuando cae pintura en una hoja, queda siempre una línea curva, pero siempre cierra, ¿verdad? Entonces, vamos ahora con las líneas poligonales cerradas. A la hora de nosotros decir líneas poligonales cerradas, nos referimos a polígonos, en los cuales encontramos nosotros las figuras que son círculo, triángulo, cuadrado, ¿ok? Entonces, para poner un ejemplo de estas figuras, ¿verdad? Podríamos poner, si nos referimos a un triángulo, podríamos poner como ejemplo una pirámide, ¿verdad? Una pirámide es como un triángulo gigante. Entonces ahí aplican las líneas poligonales cerradas. Si nosotros ponemos un cuadrado, podríamos aplicarlo, por ejemplo, una caja, ¿verdad? Una caja tiene 4 líneas, ¿ok? Entonces, y es cerrada, ¿verdad? No va la línea hasta el infinito, sino que cierra, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y la línea cerrada. Si ponemos, por ejemplo, un rectángulo, podríamos poner un control, ¿verdad? Que tiene 2 líneas largas y 2 líneas cortas. Y eso lo podemos ver como un rectángulo, ¿verdad? Entonces, pasando a la otra línea, están las líneas poligonales abiertas. Entonces, es lo mismo de lo que explicábamos la vez pasada, ¿verdad? Que es lo mismo que las líneas poligonales cerradas, pero estas son abiertas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, las montañas
o los volcanes, que son en forma de triángulos, pueden ir unidos, pero en la parte de abajo no tienen nada, ¿verdad? O sea, ahí hay más tierra. Entonces, la única figura que se va marcando es la de los volcanes y las montañas. Entonces, la parte de abajo queda destapada. Entonces, por eso se le llaman líneas poligonales abiertas. Entonces, ¿qué pasa con estas líneas? Estas líneas son las que llevan una cierta forma, pero ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba, ya no tienen alguna línea para cerrarlas. Por ejemplo, un vaso. Los vasos para tomar agua traen una línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí, pero en la parte de arriba ya no tienen línea, ya son diferentes figuras. Entonces ahí es donde una línea puede ser abierta o puede ser cerrada. Entonces, nuestra tarea va a ser que nosotros también hagamos planas de estas líneas. Primero vamos a hacer una línea en espiral, como esta que está acá. Vamos a agarrar con nuestro lápiz y vamos a hacerle las vueltecitas hasta cerrar, ¿ok? Nuestra segunda plana va a ser de unas líneas curvas cerradas. Es como hacer un charquito o hacer un derrame de pintura o algo parecido. Por ejemplo, también podría ser... sí, dejémoslo en un charquito, ¿ok? Vamos a venir y con nuestro lápiz vamos a tratar de hacer la imagen. No tiene que quedar exactamente igual, ¿verdad? Porque nos costaría si lo hacemos exactamente como está ahí. Pero lo tenemos que hacer lo más parecido que nosotros podamos. De ahí tenemos de planita una línea abierta, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Un triángulo, pero sin la parte de abajo, ¿ok? Solo las dos líneas para arriba. Y en nuestra otra plana encontramos una línea poligonal cerrada. ¿Qué quiere decir? Un cuadrado podríamos hacer perfectamente o un rectángulo. Entonces, aquí dejaré en esta hoja de abajo las planas y en esta hoja de abajo las figuras para que podamos recordar sus nombres y verificarlas, ¿ok? ¿Está bien? Esta ha sido la clase de hoy. Espero que lo hayan entendido todo. Si no, cualquier duda, pueden escribirme o escribirle a su maestra de grado para que me notifique. Y solo sería eso. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.